Eran casi las 2 de la madrugada del 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, en Angelópolis, una de las zonas comerciales más caras y concurridas de la ciudad de Puebla. Los restaurantes estaban llenos, los bares tenían música, y cientos de personas celebraban la noche sobre el Boulevard Osayor, a unos pasos de la Estrella de Puebla, esa rueda gigante iluminada que se convirtió en símbolo del desarrollo urbano de la capital poblana. Un grupo de jóvenes esperaba afuera de la sala de despecho a que llegara una camioneta que los llevaría a casa. No hubo advertencia, no hubo discusión, no hubo tiempo para reaccionar. 4 hombres que se desplazaban en 2 motocicletas llegaron, y en aproximadamente 30 segundos, accionaron sus dispositivos alrededor de 15 veces contra el grupo, sin decir una sola palabra. 3 personas perdieron la vida en el lugar. 5 más quedaron con lesiones graves. Puebla, una ciudad que sus gobernantes venden al mundo como un destino seguro, moderno y próspero, amaneció ese 15 de febrero con una tragedia en una de sus calles más vigiladas, en uno de sus rincones más iluminados, a metros de uno de sus monumentos más fotografiados. Lo que vino después, las detenciones, las declaraciones en conferencia de prensa, la investigación que poco a poco fue revelando sus hallazgos, dejó expuesto lo que muchos ciudadanos en Puebla ya sospechaban, que en esta ciudad, incluso en los lugares donde se supone que nada puede pasar, las estructuras delictivas operan con plena libertad, con plena planificación y con total impunidad, hasta que la cámara se enciende y los reflectores apuntan en su dirección. Para entender la magnitud real de lo que ocurrió esa madrugada, hay que entender primero en qué tipo de lugar sucedió y quiénes eran las personas que se encontraban ahí. Angelópolis no es una colonia cualquiera, es la zona de mayor plusvalía comercial y residencial de la capital poblana. Ahí están los centros comerciales más grandes del estado, hoteles de cadena internacional, restaurantes de cocina de autor, consultorios médicos de especialidad y algunos de los edificios residenciales más costosos de toda la región. Es, en términos directos, el lugar donde vive y convive la clase media alta y alta de Puebla. Pero es también, y esto es fundamental, el lugar donde el gobierno estatal ha presumido durante años que la presencia policial es constante, que las cámaras de vigilancia cubren cada esquina y que los sistemas de monitoreo hacen de ese corredor urbano un espacio con condiciones de seguridad distintas al resto de la ciudad. El 14 de febrero de 2026 puso en entredicho esa narrativa de forma brutal e inapelable. El bar Sala de Despecho está ubicado sobre el Boulevard Osa Mayor, frente a la Estrella de Puebla. No es un antro clandestino ni un lugar escondido en los márgenes de la ciudad. Es un establecimiento conocido, con clientela joven y de clase media alta, con acceso controlado. Es el tipo de lugar donde la gente va a celebrar cumpleaños, despedidas, aniversarios, fechas especiales, y el 14 de San Valentín era una de sus noches más concurridas del año. Esa noche, un grupo de amigos se había reunido para celebrar el cumpleaños de una persona conocida como Cho. En ese grupo estaban profesionistas jóvenes de la ciudad, arquitectos, psicólogos, entrenadores, personas con carrera, con título, con vida construida. No había nada en esa reunión que tuviera que ver con ningún mundo ajeno al festejo. Pero 3 de los que estaban ahí esa noche no regresaron a casa. Giselle Ortiz Carreto tenía 33 años. Era psicóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Tenía formación en psicoterapia para adolescentes y adultos, en trauma psicológico y en inteligencia emocional. Sus seres queridos la describieron como un ser cálido, sonriente y comprometido, alguien que acompañaba a sus pacientes con una dedicación genuina. Fue víctima de la tragedia esa madrugada. El domingo 15 de febrero, sus familiares la velaron en la funeraria Eternitas Memorial. Joaquín Wirt García era arquitecto de interiores y diseño de iluminación, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP. También había estudiado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, donde vivió durante 7 años. Apenas 4 meses antes de los hechos, había regresado a México. Estaba comenzando a trabajar con el despacho de arquitectura de Enrique Solá en Tlaxcala, viviendo con su hermana en Puebla y construyendo de nuevo una vida en su país.
Estaba a punto de cumplir 33 años el 27 de febrero. No llegó a verlos. Emanuel Esteban Campaña Sánchez tenía 29 años. Era fisioterapeuta egresado del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades, el IPET, y entrenador certificado. En octubre de 2025, apenas 3 meses antes del incidente, había obtenido la aprobación de su tesis. Sus amigos y conocidos lo recordaron como una persona entusiasta, disciplinada, comprometida con su trabajo y genuinamente cercana a quienes lo rodeaban. 3 personas, 3 trayectorias profesionales distintas, 3 historias que terminaron de forma violenta e injusta sobre el Boulevard Osa Mayor en plena Angelópolis, en la madrugada de San Valentín. Entre las personas afectadas que sobrevivieron esa noche, Enrique Solá, arquitecto de 29 años, con una lesión en el cuello. Jennifer, de 28 años, también con lesiones en el cuello. Diego Cobian, de apenas 18 años, con lesión en la pierna. José Luis, de 56 años, con impactos en tórax y brazo derecho. Y Jaime Gustavo, de 55 años, con lesión en el tórax. 5 personas que sobrevivieron físicamente esa noche, pero cuyas vidas quedaron marcadas de formas que ninguna estadística puede registrar con precisión. Lo que ocurrió en los minutos previos al incidente es tan revelador como el incidente mismo, porque habla con precisión de la forma en que operan las estructuras delictivas cuando deciden actuar contra alguien con recursos suficientes para planear una operación de este nivel. Pasada la medianoche del 13 al 14 de febrero de 2026, el grupo de amigos comenzó a salir del bar Sala de Despecho. El festejo de cumpleaños estaba terminando. Llegó una camioneta Mercedes-Benz blanca con placas de Puebla, Datsun 992, que pertenecía al padre de uno de los amigos y que vendría a dar un aventón al grupo para que se fueran a casa. Era, en esencia, el final de una noche normal, el tipo de momento en que la guardia baja completamente de forma natural. Estás afuera en la calle más iluminada de la zona más segura de la ciudad, esperando subirse al coche que te llevará a casa. No hay ninguna señal de alerta. No hay nada que sugiera peligro. Entonces llegaron las motos. Según los reportes oficiales y las crónicas periodísticas del hecho, alrededor de la 1:52 horas, 4 hombres que se desplazaban en 2 motocicletas se plantaron frente al bar y accionaron sus dispositivos directamente contra el grupo y contra la camioneta. En aproximadamente 30 segundos se registraron alrededor de 15 impactos. No hubo intercambio de palabras, no hubo advertencia, no hubo ningún grito ni exigencia. La acción fue fría, rápida y calculada, la de quienes cumplen un encargo profesional y saben exactamente para qué están ahí. Los impactos alcanzaron directamente la camioneta Mercedes-Benz y a las personas que estaban a su alrededor. 3 personas perdieron la vida en el lugar: Giselle Ortiz Carreto, Joaquín Wirt García y Emanuel Esteban Campaña Sánchez. Las otras 5 personas que resultaron afectadas fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la zona. El 911 comenzó a recibir llamadas de auxilio a partir de las 2:30 horas de la mañana. Testigos presenciales que se encontraban en la zona del Boulevard Osa Mayor señalaron que la acción fue completamente directa y sin mediar una sola palabra. La zona estaba llena de gente celebrando San Valentín. La magnitud y la velocidad del incidente generaron un pánico que se extendió de inmediato por toda la zona comercial. En cuestión de 30 segundos, uno de los lugares más concurridos y más vigilados de Puebla se había convertido en escena de una triple tragedia. Lo que vino después confirmaría lo que las autoridades tardaron horas en admitir de forma directa. Ese incidente no fue espontáneo. No fue el resultado de ninguna disputa que escaló. Fue una acción planeada con anticipación, organizada con recursos y ejecutada con una precisión que solo se logra cuando hay estructura, coordinación y tiempo de preparación detrás. Las investigaciones de las primeras horas y los hallazgos de los días siguientes revelaron una cadena de evidencias que colocaron este caso en una categoría completamente distinta a la de un hecho de oportunidad.
Lo que encontraron las autoridades apunta a una operación con un nivel de organización que debería generar una alarma mucho mayor que la producida en la agenda pública. El primer hallazgo crítico lo confirmaría la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los involucrados habían rentado una vivienda en la colonia San Miguel La Rosa, a unos pasos del bar Sala de Despecho, durante aproximadamente 20 días antes de los hechos. La consiguieron a través de la aplicación Airbnb, desde donde monitoreaban los movimientos del lugar, la dinámica del bar, los horarios de los clientes, los accesos y las rutas disponibles en la zona. Era una vigilancia sostenida, metódica y absolutamente profesional. La vivienda contaba incluso con sistema de videovigilancia propio, que los involucrados utilizaron como herramienta de monitoreo. El equipo pericial de la Fiscalía General del Estado de Puebla procesó la escena en 3 puntos distintos desde donde se habrían efectuado los impactos. Esto confirmó que la acción fue diseñada como una emboscada coordinada desde múltiples ángulos. No fue una sola línea de fuego, fueron varios individuos en posiciones distintas, actuando al mismo tiempo, eliminando las posibles vías de reacción o escape de las víctimas. Eso no se improvisa, eso se planifica. 2 motocicletas fueron aseguradas en distintos puntos de la ciudad como parte del operativo posterior al incidente. Eran los vehículos utilizados por los 4 individuos, tanto para el desplazamiento durante la acción como para la huida inmediata. 2 de los detenidos en su intento de escapar deshicieron de sus objetos en el río Atoyac y huyeron a través del sistema de coladeras, lo que revela el nivel de desesperación una vez que el operativo policial los alcanzó. Las cámaras de videovigilancia de Angelópolis registraron el movimiento de los involucrados y permitieron trazar su ruta de escape hacia la barranca del río Atoyac. Los primeros 2 sujetos en ser capturados fueron sorprendidos por patrullas que circulaban en la zona, lo que desató una persecución que culminó en las inmediaciones del Boulevard Atlixco. Ya detenidos, describieron con detalle cómo habían planeado y ejecutado la operación. Los 4 detenidos, identificados como Gabri, Héctor, Hugo, Edwin y Brian, este último menor de edad, fueron capturados en menos de hora y media desde el momento de los hechos. La organización detrás de la operación no tardó en ser identificada. El 17 de febrero de 2026, la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó públicamente que la acción fue perpetrada por La Barredora, un grupo delictivo vinculado a una estructura criminal de alcance nacional conocida como el CJNG. Era, por tanto, una operación de alto nivel llevada a cabo en el corazón de Angelópolis. ¿Sobre quién era el objetivo? Mientras los primeros reportes mencionaron al arquitecto Enrique Solá como el blanco, fuentes de seguridad y diversas investigaciones periodísticas apuntaron de forma más consistente a que el objetivo directo era Joaquín García. Según esas fuentes, el móvil habría sido el cobro de una deuda millonaria vinculada a presuntas actividades en centros nocturnos de Puebla Cholula. Sin embargo, la madre de Joaquín, Susana García, rechazó ese señalamiento en entrevista con medios de comunicación. Ella cree que pudo haber sido una confusión por parte de los involucrados, motivada por la camioneta que fue a recogerlos esa noche. La Fiscalía no ha confirmado oficialmente el móvil. La investigación continúa abierta. Desde el punto de vista estrictamente operativo, la respuesta posterior al incidente fue rápida. Hay que reconocerlo. En menos de hora y media desde los primeros hechos, 4 sospechosos estaban detenidos. El operativo incluyó helicópteros, drones con tecnología térmica, cámaras de videovigilancia en tiempo real y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SSP estatal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Que los involucrados terminaran escondiéndose en una barranca y deshaciendo de sus objetos en un río sugiere que no anticipaban una respuesta tan veloz. El titular de la SSP de Puebla, Francisco Sánchez González, ofreció conferencia de prensa en las horas siguientes y fue directo. Este hecho fue preparado, fue planeado. Es muy difícil prevenir este tipo de actividades. De acuerdo a la información que tenemos, los involucrados llevaban tiempo planeando esta operación. Tenían un lugar donde estaban viviendo a 2 cuadras de donde se suscitaron los hechos. Contaban con vigilancia. Esa declaración merece ser leída con mucho cuidado.
El propio secretario de Seguridad de Puebla admitió públicamente que un grupo de individuos vinculados a una estructura criminal estuvo operando durante semanas en la zona con mayor infraestructura de vigilancia de la capital, a unos pasos del objetivo, sin que ningún sistema los detectara. Rentaron una vivienda a través de Airbnb, hicieron trabajo de campo durante días, y nadie en el aparato de seguridad del Estado lo vio venir. La respuesta después del incidente fue eficaz. La prevención fue, en los hechos, completamente inexistente. Fue el gobernador del estado, Alejandro Armenta, quien generó la reacción más fuerte entre la ciudadanía. En un encuentro con medios de comunicación, realizado días después de los hechos, el mandatario afirmó que era necesario que los padres de familia vigilaran la conducta y el entorno de sus hijos para evitar que grupos delictivos los captaran. Añadió que el crimen no distingue clases sociales y reiteró que no habría impunidad. La declaración cayó como una piedra. Familiares de las víctimas rechazaron esas palabras con indignación completamente justificada. No eran jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Una era psicóloga con 2 diplomados. Otro era arquitecto con estudios en Europa. El tercero era fisioterapeuta titulado. Estaban en un bar en Angelópolis, celebrando el cumpleaños de una amiga. El énfasis del gobernador en cuidar la conducta fue interpretado por amplios sectores como una forma de transferir la responsabilidad institucional hacia las familias y de sembrar implícitamente una duda sobre la conducta de quienes perdieron la vida. Como si salir un día de San Valentín en la zona más iluminada de Puebla fuera un comportamiento que requiere justificarse. La Fiscalía General del Estado continúa integrando la carpeta de investigación. Los 4 detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público. El autor intelectual sigue sin ser presentado ante un juez. Las horas y los días posteriores al incidente no trajeron calma. Trajeron preguntas, reclamos y una indignación que fue mucho más allá de los círculos cercanos a las víctimas. Familiares y amigos de Giselle, de Joaquín y de Emanuel salieron a los medios y a las redes sociales a exigir justicia y a rechazar de manera categórica cualquier intento de vincular a sus seres queridos con actividades ilícitas. La Universidad Iberoamericana Puebla y la UDLAP emitieron comunicados públicos condenando los hechos y exigiendo que las autoridades esclarecieran el caso. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción también se pronunció, lamentando la pérdida de Joaquín Wirt García como colega del sector. 3 instituciones distintas, 3 sectores distintos de la sociedad poblana, una misma exigencia, justicia y sin señalamientos a las víctimas. Esa insistencia tiene un trasfondo dolorosamente conocido en México. Cuando ocurre una tragedia, cuando hay personas que han perdido la vida, el sistema tiende a buscar de qué forma las víctimas contribuyeron a su propio destino. Es un mecanismo que opera como defensa psicológica colectiva, pero que también funciona como herramienta estructural de impunidad. Si se siembra, aunque sea una sombra de duda sobre la víctima, el Estado tiene menos presión social para investigar hasta el final. La madre de Joaquín Wirt lo expresó con claridad frente a las cámaras. Ella cree que pudo haber sido una confusión por la camioneta, que quizás los involucrados actuaron contra el grupo equivocado. Sea cual sea la verdad, y esa verdad aún no ha sido confirmada oficialmente. El punto que no cambia es el siguiente. Giselle Ortiz Carreto y Emanuel Esteban Campaña Sánchez no tenían ninguna relación con ningún móvil conocido. Perdieron la vida por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, junto a las personas equivocadas para ese grupo delictivo. El debate que se abrió en Puebla fue más amplio que este caso. Si esto puede ocurrir en Angelópolis, sobre el Boulevard Osamayor, con cámaras en cada esquina, con patrullas circulando frente a la Estrella de Puebla, ¿qué garantía tiene un ciudadano común en cualquier otro punto de la ciudad? La respuesta institucional no estuvo a la altura de esa pregunta. Llegó disfrazada de operativos exitosos y de detenciones en tiempo récord, sin responder lo fundamental. 4 individuos fueron capturados, pero son el último eslabón de una cadena larga. Una estructura criminal vinculada a una organización de alcance nacional, La Barredora, reclutó, financió y desplegó esa operación en Angelópolis. ¿Y quién dio la orden? Quien pagó por esas 3 vidas sigue libre. Enrique Solá sobrevivió. 5 personas afectadas más sobrevivieron. 3 no lo hicieron. Giselle Ortiz Carreto, Joaquín Wirt García,
Emanuel Esteban Campaña Sánchez. 3 nombres que merecen ser recordados cada vez que alguien en Puebla hable de seguridad pública. No como cifras, no como daño colateral, sino como lo que eran. Personas con familia, con formación, con planes, con una vida entera por delante. Personas que perdieron la vida a manos de la barredora en una zona donde el Estado prometió que esto no podía pasar. La investigación sigue, el autor intelectual permanece libre, y Puebla continúa proyectando al mundo la imagen de una ciudad moderna y segura, mientras 3 familias cargan con un duelo que nadie les pidió permiso para imponerles, esperando respuestas que, al momento de este reportaje, siguen sin llegar.